Buenas noches, buenas tardes a las personas que ya se han conectado. Los saludo en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a una nueva transmisión en nuestro culto virtual hoy día miércoles, que son 6:25. Estamos listos para abrir nuestros corazones, escuchar la palabra de Dios, recibirlo. No solamente recibirlo, sino grabarlo esto en todo nuestro ser. Y de esa forma practicar la palabra de Dios, ser una persona que practica la palabra de Dios. Porque de nada sirve que nosotros hablemos todo el tiempo de Dios, de nada sirve que nosotros leamos un libro si después no vamos a aprender de lo que hemos leído. Y claro, no me refiero solamente a un libro como tal, a la Biblia, sino esta es la palabra de Dios. Estaba hablando de forma general. Es como cuando una persona, por ejemplo, lee, qué sé yo, un libro de autoayuda y de nada le ha servido, ¿no? Muchas veces podría pasar esto. Saludo a las personas que se han conectado, Jimena, la hermana Ida, la hermana Glenny, que están ahí conectadas, que mandan también sus saludos. El hermano Donny López de Brasil, que nos está acompañando y se está ahí, también un abrazo para él. Nuestra hermana Betty Liva, el hermano Renato, Milagros Pilar, mi tía, no sé si todavía está ahí, y la hermana Betty que manda también sus saludos. Yo he compartido el link de esta transmisión a los hermanos y espero que se conecten porque normalmente antes de la pandemia nosotros teníamos culto miércoles, sábado, domingo y las reuniones por las casas. Eh, Ahora es igual, hermanos, ¿ya? Miércoles siempre hay transmisión de la palabra. Domingo también, los horarios 10 de la mañana los domingos, 6:20 los miércoles. Entonces vamos a aprovechar el tiempo y nosotros ya vamos para la palabra de Dios, para que podamos tratar de explicar todo este tema. Dios satisface tanto el hambre y la sed también. Pero no solamente hablando de hambre, de llenar el vacío que hay en el estómago muchas veces, del hambre físico, natural, si se puede decir así, sino aquel hambre, aquellas ganas, aquellas necesidades que están en el espíritu también, o de lo que nos rodea, no solamente alimento, sino de metas, sueños, cosas que queremos alcanzar, cosas que queremos hacer, y de la misma forma la sed, perdón. Para esto vamos a abrir nuestras Biblias en un pasaje conocidísimo del libro de los Salmos, capítulo 23. A muchas personas les gusta leer este salmo porque es lindo. Dice Salmos 23, versículo 1 y 2. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Otra vez, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Vamos a orar para abrir nuestros corazones a la palabra de Dios. Señor, te damos gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús, por este tiempo, Señor, que tú nos permites tener para poder predicar tu palabra, Señor, para poder escuchar más de tu palabra, Señor poderoso. Te pido, Señor amado, que todos nosotros podamos ser bendecidos en este día con este mensaje, Señor, que es tu palabra, porque no viene del corazón del hombre, Señor bendito, sino de tu palabra y tu precioso Espíritu Santo, a quien oramos, Señor, y pedimos también que pueda dirigir nuestras vidas, pueda dirigir nuestros corazones en este momento, puedas darnos discernimiento, Señor, y comprensión de lo que vamos a leer y lo que vamos a hablar en esta tarde. Te pido por las personas que están conectadas, Señor amado, que los ayudes, Padre, en todo tiempo. Aquellos que todavía no se han conectado de la misma forma, Señor amado, te pido que también puedas ayudarlos y bendecirlos en todo tiempo. En el nombre de Jesús te agradezco, Señor. Amén y amén. Hermanos, el poder y el interés de Dios para suplir las necesidades que nosotros tenemos son ilimitadas. No hay un Padre tan amoroso como Dios, lo dice la propia Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 6 o 7 está escrito que Dios va a suplir nuestras necesidades porque Él es un Padre amoroso en comparación a nosotros que siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, y cuánto más Dios, dice la Biblia. Entonces en la vida nosotros o todo el mundo tiene grandes necesidades y todos hacemos el máximo esfuerzo para satisfacer estas necesidades o lo que nos está haciendo falta. Los anhelos que uno tiene, los deseos pueden ser muy grandes,
Los sueños que nosotros tenemos a veces son inmensos y en realidad no hay problema en soñar grande, porque en realidad tenemos que soñar en grande. Eh, y además soñar no cuesta nada, aunque esto muchas veces nos trae ansiedad, ¿verdad? Cuando no sabemos controlar. Pero el hambre y la sed son quizá las necesidades más fuertes en los seres humanos. Son difíciles de soportar. No sé si ya alguno de ustedes ha pasado por alguna de esas necesidades, en algún momento hambre, en algún momento sed, y no necesariamente por falta de economía, sino porque se encontraba de repente en una reunión, de repente estaba en un lugar donde no podía tomar agua, etc. Me refiero al hecho de sentir esa necesidad, de tener hambre y no saber con qué saciar, de tener sed y no tener agua para tomar en ese momento. De repente ya has tenido tanta hambre y poco o nada para suplir. Quizá tuviste tanta sed y estuviste sin recursos en ese momento para saciar tu sed. Y es algo muy desesperante, es algo que angustia a las personas. Y existe esa sensación en el espíritu parecido, y podría aún ser de repente más fuerte que lo que se siente físicamente, porque son necesidades que tienen que ser suplidas de otras formas. Estoy hablando de la forma espiritual. Cuando tú sientes hambre o sed, se tiene que suplir de formas diferentes y no con comida o con agua. Entonces muchas veces es más fuerte, solo que se oculta. Y aunque sea física o espiritual, el hambre y la sed, Dios es todopoderoso para suplir todas aquellas necesidades. No sé si tú lo crees, porque muchas personas, por ejemplo, yo he escuchado decir algunos testimonios, ¿no? Yo tenía pocos recursos en determinado momento de mi vida y en esos momentos me daba antojos y como no podía hacer gastos, y como Dios sabe de nuestras necesidades, de pronto, no por azares del destino, porque eso no existe, pero de pronto alguien vino y me bendijo, me trajo ese plato de comida o me llevó a comer algo que yo quería. Algunas personas cuentan así, y cuando se escucha esto muchas veces no se puede creer, pero yo no sé si tú crees que Dios es tan poderoso para saciar el hambre y la sed física, así como el hambre y la sed espiritual. Y más allá de que lo creas, vamos a ver en la Biblia si esto es cierto, si Dios puede saciar el hambre espiritual en una persona. Cuando una persona, por ejemplo, se encuentra reseca, su vida parece un desierto. De repente tiene personas a su alrededor, pero nada le hace feliz, no puede estar contento porque vienen las preocupaciones, vienen los problemas y la persona lleva una vida difícil por dentro. De repente tiene problemas con su pareja, con sus hijos, o qué sé yo, cuántas cosas hacen sufrir a las personas. Y yo no sé si tú crees que Dios puede ayudar en esa situación. Muchas personas no creen, por eso es que no recurren a Dios. Y vamos a ver entonces el hambre y la sed. ¿Qué hacer cuando hay hambre en primer lugar? Y no solo nos referimos a las ganas de saciar, nuestros estómagos, sino a aquellas grandes necesidades que hay en nuestra vida como ganas de superación, las ganas de salir de las dificultades, ganas de salir adelante, inclusive en este tiempo, por ejemplo, que estamos viviendo, ganas de descansar de tantas cosas malas que están pasando alrededor del mundo, ganas de dormir, por ejemplo, y al día siguiente abrir los ojos y que todo haya sido una pesadilla o que todo ya haya pasado porque las personas ya están cansadas de todo lo que están viendo, todas las noticias, no solamente de muerte, no solamente de enfermedad, sino también de, por ejemplo, personas que continúan haciéndole daño al país y a las propias personas, haciendo, qué sé yo, estafando, cometiendo corrupción, etcétera. Y eso nos deja cansados en realidad. Entonces, ¿qué hacemos cuando necesitamos suplir esas cosas, cuando sentimos ese tipo de cosas que puedan estar pasando en nuestras vidas? Entonces nos referimos también al hambre que llevamos en el espíritu y también al hambre que muchas personas están pasando en este tiempo. En el Salmo capítulo 23 que nosotros hemos leído, en el versículo 2 dice que nuestro pastor, que es Dios, que es Jesucristo, nos lleva a lugares de delicados pastos. Esto es para saciar el hambre. O sea, imagínense a un pastor que está llevando un rebaño de ovejas, de forma natural estoy hablando, no de iglesia o de cosas espirituales. Cuando el pastor procura y lleva
a este grupo de ovejas a pastos que están frescos y son delicados, es para que ellos puedan saciarse, para que puedan satisfacer el hambre que tienen esas ovejas. Entonces, llevando ese ejemplo a nuestras vidas, sucede lo mismo. Jesucristo, dice la Biblia, nos lleva a lugares de delicados pastos, pero muchas personas no llegan a esos pastos. Muchas personas no llegan a satisfacer su hambre y se van a quedar con un hambre inmenso porque su hambre está bloqueando todo y no pueden seguir al pastor que es Jesucristo. O sea, todos los problemas, lo que mencioné hace unos minutos atrás, todas esas cosas que las personas sienten, parece que es un hambre insaciable, que no se puede saciar. Pero la Biblia dice en Salmos 23, versículo 2, que nos llevará, que nuestro pastor nos llevará a delicados pastos, a lugares donde hay pastos delicados. Pero muchas personas no pueden llegar. ¿Por qué? Porque todas estas cosas, ese hambre espiritual que se siente, o sea, todos los problemas que no pueden ser saciados, bloquean y estas personas ya no pueden seguir al pastor que es Jesús. ¿Y qué es aquello que las ovejas están deseando o están anhelando? Lógicamente, praderas donde haya pastos delicados. Y todos anhelamos, por ejemplo, momentos de descanso. Todos deseamos cuando, por ejemplo, tenemos un dolor de cabeza que tomando una pastilla o descansando eso se nos pase, se nos alivie, porque desgasta nuestro cuerpo, desgasta nuestro ánimo, nuestro humor. No queremos hablar con nadie. Un simple dolor de cabeza hace eso. Ahora, imagínense una enfermedad. Lo que hace con una persona, le quita las fuerzas, le quita la esperanza, le quita las ganas de vivir. Y por eso es que muchas personas no llegan a los pastos que Jesucristo está llevando a otras personas, y no porque Jesús no quiera llevarlos, sino porque estas personas se ocupan más en ver aquellos problemas, en aquellas dificultades, y no llegan a esos pastos que Jesús quiere llevar a las personas. Entonces todos nosotros necesitamos y deseamos momentos de descanso. Si un dolor de cabeza hace eso, destruye una vida. Si una enfermedad también le quita las ganas de vivir a una persona, imagínense ahora problemas, un problema tras otro. Por eso es que en la casa nosotros, todos los miembros de la casa, padres e hijos, tenemos que ponernos de acuerdo para eliminar el máximo de problemas posibles, porque eso desgasta a las personas y trae más malestar todavía. Entonces nosotros anhelamos estar en lugares descansando. Queremos que todas estas cosas que nosotros vemos en los noticieros pase para que podamos descansar. Entonces, hermanos, Dios también quiere llevarnos a ese lugar. Dios quiere llevarnos a ese momento. Él es nuestro pastor y es nuestro amado pastor que quiere llevarnos ahí. Si nosotros vamos, por ejemplo, les pido que ustedes vayan, abran sus Biblias, por favor, en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al capítulo 16 de Éxodo y vamos a leer a partir del versículo 12 para ver cómo Dios quiere saciar el hambre en las personas. Siempre ha sido así. Éxodo capítulo 16, verso 12 al 15. Dice así: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne. O sea, ellos estaban quejando de que no tenían comida, de que no podían saciarse. Y como Dios escucha todo eso y ve las necesidades que hay en las personas físicas o espirituales, Él responde en el versículo 12 y dice: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os haceréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. De esa misma forma nosotros estamos siendo alimentados, provistos con el poder de Dios, y muchas veces ni lo percibimos. Nosotros tenemos una costumbre acá en casa y me gustaría que todos hagamos esto, de que cada alimento que nosotros vamos a comer, vamos a dar gracias, porque sabemos que inclusive en estos tiempos tan difíciles, poder comer un poco de arroz, pan y las comidas que diariamente comemos, es porque Dios nos está proveyendo, es porque Dios está alimentando a sus hijos, es porque Dios está haciendo ese milagro en nosotros. Hermanos, ese es un milagro que Dios hace en nuestras vidas. El simple hecho de tomar un desayuno, tener un almuerzo, tener una cena, y discúlpenme por el simple, sino que son expresiones que se usan al momento de hablar. Eso ya es un milagro. Y miren lo que Dios está haciendo en este versículo 12, los está alimentando. En el momento que están ellos en el desierto, versículo 3,
Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. 14. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os dará para comer. En otras palabras, les está diciendo Moisés, es lo que Dios ha mandado para saciarlos. Si tú has comido, has almorzado hoy día, es porque Dios te ha permitido, es porque Dios te ha bendecido. Yo no sé si lo ves de esa forma, pero yo creo en Dios a ese punto. Que si nosotros tenemos la oportunidad de comer hoy, es porque Dios nos está bendiciendo. Y si Dios hizo eso en el desierto, hermanos, a personas que estaban murmurando, ¿cuánto más va a hacer también por nosotros que estamos buscando siempre su presencia? Y no solamente va a satisfacer aquellas necesidades físicas de los alimentos básicos que nosotros necesitamos, sino aquellos anhelos que hay en nuestro corazón, aquellos deseos que nosotros tanto estamos queriendo y atesorando, que muchas veces ni lo contamos, pero deseamos con fuerza, y muchas veces no lo decimos porque es muy grande y no queremos que se vaya a concretar, pero en Dios es posible, porque acá estamos viendo en Éxodo 16, versículos 2 y 15, a un Dios proveedor, a un Dios amoroso, a un Dios que perdona y por encima de todo bendice a su pueblo. También lo podemos ver, y vamos al Nuevo Testamento, en el libro de Marcos, por favor. Marcos, en el capítulo 6. En el capítulo 6, vamos a leer el versículo 34 al 44. Dice así, y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos. Desde que comenzamos esta lectura ya vemos el corazón de Dios para con las personas. Compasión por las necesidades que las personas pasamos, no solamente físicas, sino también espirituales. Y dice el versículo, porque eran como ovejas que no tenían pastor, por eso Él siente compasión. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya está muy avanzada. Pídeles para que se vayan al campo y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen con qué comer. ¿Jesucristo acaso no habrá visto eso? ¿Acaso Jesucristo no sabía que había una multitud a su alrededor y que Él estaba predicando, le estaba alimentando espiritualmente, pero que también tenían que saciarse de forma física? ¿Acaso Jesús no sabe la condición de todos nosotros que estamos ahora conectados a esta transmisión y de todos aquellos que no también? Jesucristo sabe la necesidad de todas las personas, pero sus discípulos parece que en ese momento no lo supieran o tienen otros planes porque le están diciendo a Jesús, despídelos para que vayan y compren su pan, para que se alimenten. Pero el versículo 37 dice, respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Jesucristo les dice, no tienen que irse, no tienen que ir allá, no tienen que ir lejos, no tienen que salir de este lugar, no tienen que apartarse de mi lado para que también sean alimentados de forma física. Ya habían sido alimentados de forma espiritual, pero al lado de Jesucristo también podían alimentarse de forma física, porque el milagro iba a ocurrir ahí. Al lado de Dios nosotros estamos completos, somos personas completas, ya no tenemos vacíos, ya no hay sed, ya no hay hambre, ya no hay desesperación, hay problemas, pero hay las soluciones. Eso es lo que presenta Jesucristo en esas palabras que nosotros estamos leyendo. Respondiendo, Él les dijo, denles ustedes de comer. Y ellos dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tienen? Vayan y vedlo. Y sabedlo. Dijeron, cinco panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y recostados por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Con 5 panes y 2 peces. Algunas personas en su entendimiento piensan que esto no ha pasado, que es simplemente una historia para tratar de mostrar que Dios es poderoso, pero que en realidad este milagro de la multiplicación nunca ha sucedido para algunas personas. Déjenme decirles que yo lo creo con todo mi corazón. Para mí sí es real.
porque la Biblia lo dice de forma clara. Versículo 40. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes, y dijo a sus discípulos para que pusieran delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos de todo lo que ellos comenzaron a repartir a toda la multitud. Dice que recogieron de eso 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Está hablando de los hombres, apenas. Habían muchísimas personas en ese momento, pero sobró. De lo que en principio eran 5 panes y 2 peces, se hizo un milagro. Jesús alimentó con 5 panes y 2 peces a miles. ¿Por qué nosotros nos desesperamos? Así como Jesucristo dijo: hombres de poca fe, ustedes no valen más que aquellos pajarillos, ustedes no valen más que aquellas plantas o las flores de los campos. Hombres de poca fe, ¿cuánto más hará por ustedes vuestro Padre Celestial? Por tanto, buscad primero el reino de Dios, justicia. Nosotros sabemos todo eso. Pero fíjense la intención de Dios de ayudar. Dios no está distante. Lo que yo quiero que nosotros entendamos eso en esta hora es que Dios no está distante. Aprendamos a tener calma en situaciones de desesperación. En situaciones que a cualquier persona común, y no es por ofender, sino común, me refiero a que no tienen a Cristo, se desesperan y hacen cualquier cosa para suplir sus necesidades, inclusive robar o hacer otro tipo de cosas. Nosotros en Dios tenemos que tener la serenidad y la confianza, leyendo estos pasajes, viendo el carácter de Dios, cómo es que Él quiere suplir todas las necesidades de una persona, pero todas. Y también entender, como está escrito en Mateo 4:4, que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque eso sustenta la vida de la persona. Por eso confía, porque Dios no va a dejarte en tus necesidades. Algunos dicen: sí, me ayuda cuando estoy triste, viene. Y no estoy hablando solamente de eso, estoy hablando de las cosas materiales también. Y en primer lugar, las cosas básicas, refiriéndome, por ejemplo, al alimento. ¿Qué vamos a comer en este tiempo? No hay trabajo, no hay dinero, pero hay Dios, un Dios todopoderoso que cuando no hubo, Él hizo un milagro, la multiplicación. Dios es así para con sus hijos. Él es el pan de vida, además. No solamente Él nos puede bendecir, sino que Él también es el pan de vida que puede saciar nuestras vidas. Lo dice en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 47 al 50, si ustedes pueden acompañarme para leer. Dice: de cierto os digo, que el que cree en mí, está hablando Jesucristo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Voy a hacer un paréntesis aquí. Este pasaje es mal interpretado por nuestros amigos católicos. Ellos usan estos pasajes para decir que hay que comer el cuerpo de Cristo, hay que tomar su sangre, como si fuéramos caníbales, ¿no? Él está queriendo decir que no es que sea un pan comestible, sino es el que sustenta todo nuestro ser, porque de otra forma estaríamos comiendo carne humana, ¿verdad? Dice el versículo 47 al 50, el 48, yo soy el pan de vida. 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, aun cuando comieron de ese milagro. Versículo 50, este es el pan que desciende del cielo, para que el que come, para que el que de él come no muera. Está hablando de Jesucristo. Hermanos, Jesucristo es el pan de vida. No solo va a saciar las necesidades físicas, sino también la mayor de las necesidades que el hombre jamás podría saciar por sí mismo en toda su existencia, y esto es salvación. El hombre jamás podría obtener salvación por ningún motivo, ni yendo a esta religión, ni yendo con esta persona líder espiritual. No hay nada que pueda salvar al hombre si no es solamente Jesucristo. Por eso Él dice: yo soy el pan de vida. El que come de Él nunca va a morir, y se está refiriendo a la salvación, porque eso es la mayor necesidad que tiene el hombre, la mayor necesidad, el mayor sueño que jamás se podría cumplir si no es solamente con Jesucristo.
Pero también existe otra necesidad que es desgarradora en la vida de las personas, que de repente puede ser más fuerte que el hambre, y es la sed. Muchas personas aguantan muy bien el hambre, pero la sed es difícil de aguantar. La sed es difícil de aguantar. Pero también en el Salmo capítulo 23, que hemos leído al principio, en el versículo 2 dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Aguas con las cuales nosotros podemos saciar la sed que nosotros tenemos muchas veces por dentro. Y hablando de forma espiritual, esa sed muchas veces es provocado por las enfermedades, es provocado por los problemas, es provocado por deseos que no se han cumplido, por metas que no se han alcanzado, por sufrimientos que están con las personas durante muchos años, a pesar de que sonríen, pero tienen eso por dentro y su vida se ha convertido en un desierto tan árido, tan seco, tan falto de gotas, por lo menos de agua, que no puede florecer esa vida y siempre está amargado y siempre está renegando con alguien, siempre está odiando a alguna persona o no perdonando a otras personas. Pero el Salmo capítulo 23, versículo 2 dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, o sea, me llevará, me confortará, me guiará. David, al escribir este salmo, muestra a ese pastor cuidadoso y preocupado con las necesidades de las ovejas. Ese mismo pastor que David está tratando de reflejar en lo que está escribiendo, ese mismo pastor es el que nosotros tenemos hoy en día, y el mismo interés que ese pastor tenía en el Salmo 23 tiene por cada uno de nosotros. Acércate a Dios. El hambre espiritual y físico pueden desaparecer, como hemos visto en los versículos anteriores. Si tú estás cerca de Dios, así como el hijo pródigo, las veces que estaba cerca a su padre, digo las veces porque él llegó a estar dos, en una de ellas él se fue, pero regresó, esa fue la segunda que estuvo, nunca le faltaba nada, pero cuando él salió de la protección y de la cercanía de su padre, le faltaba todo. Es lo mismo cuando un cristiano sale. Juan capítulo 15, versículo 5 dice, sin mí nada puedes hacer. No te alejes de Dios, acércate. Este es el tiempo que nosotros necesitamos más de ese pastor tan amoroso. Estamos hablando de Jesús, porque Él es el pastor de pastores. No hay nadie como Él. Acércate a Jesús para que esas necesidades, para que esa sed que desgarra la vida de las personas pueda ser satisfecha, pueda desaparecer por medio de ese pastor cuidadoso y preocupado con las necesidades de sus ovejas. La sed es algo que lleva al límite la resistencia a una persona y es peor que el hambre, creo yo. Pero una vez más, para esta necesidad tanto física como espiritual, encontramos a un Dios que lo puede suplir. Encontramos y creemos en un Dios que puede suplir esas necesidades. Habíamos abierto la Biblia en el libro de Éxodo y lo vamos a volver a hacer, solo que en otro capítulo. Éxodo capítulo 17, vamos ahí. Y los versículos del 5 al 6, donde está escrito, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante de este pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano, le dice, tu vara con que golpeaste el río y ve. Versículo 6. He aquí, yo estaré delante de ti allí, sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberás, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Ellos también necesitaban en ese momento, imagínense donde no hay recursos, estamos hablando del desierto. No sé si ya te has encontrado algún momento, has ido de paseo, has pasado de repente de Cusco, te has ido para Arequipa, para Lima, para la costa, y de repente el carro pasa por lugares donde no hay nada, absolutamente nada. Todo a tu alrededor es arena, todo alrededor es arena. Y no sé si en ese momento te ha provocado tomar un poco de agua y no había. Imagínate en ese momento, ellos tenían esa necesidad tan grande de tomar, de saciar su sed y no tenían cómo. Y Dios una vez más le dice a Moisés, ve a la peña de Oreb, vas a golpear con tu vara y va a salir agua de esa roca. Esa roca
es Jesucristo más adelante, y bueno, estudiando otros versículos podemos ver que la peña de Oreb es Jesucristo. O sea, el que sacia, el que alimenta. No es que, otra vez, no es que Jesús sea una piedra, sino estamos hablando de expresiones, porque la Biblia dice yo soy la puerta, yo soy el camino, son expresiones, son símbolos que Jesús usa, ¿correcto? Entonces, Dios otra vez se muestra acá como preocupado por suplir las necesidades de su pueblo. En Juan capítulo 4, en el Nuevo Testamento también. O sea, ¿por qué estoy yendo al Antiguo y también al Nuevo Testamento? Para ver que Dios no cambia. Él siempre, siempre desde antes ha sido el mismo que quiere suplir las necesidades de su pueblo. En Juan capítulo 4, versículo 13 al versículo 14, vamos a ver estos dos versículos que dice así. Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Se lo está diciendo la mujer samaritana con la cual se había encontrado y tuvieron una conversación. Entonces ella iba a tomar, o mejor dicho, ella iba a sacar agua para beber y calmar su sed, pero se encontró con la fuente inagotable que es Jesucristo. Y él le va a decir así, versículo 13, respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, o sea, de ese pozo de donde sacaban el agua, volverá a tener sed. Su vida no se va, esa sed en su vida no se va a calmar porque es natural. Versículo 14, mas el que bebiere de esta agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Muestra a un Dios que no solamente va a suplir, muestra a Jesucristo, que no solamente suple la sed natural en las personas, sino aquella sed espiritual. Para aquellas personas que tienen una vida en total desierto, en total resequedad, no tienen frutos, nunca pueden sonreír, y si lo hacen es de forma obligada, es de forma muchas veces hipócrita, porque en realidad no quieren sonreír, es para mostrarse delante de las personas porque por dentro están sufriendo. Acércate a Jesús, otra vez te lo digo y te aconsejo, porque de Jesucristo podemos tener satisfacción, y como la Biblia dice, de forma gratuita. Juan capítulo 7, versículo 37 y 38, dice la palabra de Dios así. El último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, o sea, gritó, diciendo, si alguno tiene sed de mí, esto lo dijo en voz alta, si alguno tiene sed de mí, venga a mí y beba. Versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No solamente vas a ser saciado, sino que de ti también va a brotar ríos de agua viva. Dice la Biblia, venga a mí y beba. O sea, que tomemos las bendiciones de Jesús, aquellas que Él quiere darnos. Yo me pongo a pensar algunas veces cómo hay gente, cómo hay personas que están dispuestas a soportar el hambre y la sed espiritual cuando tenemos a un Dios lleno de amor, que es la fuente para saciar el hambre y la sed espiritual y también las cosas físicas. Para terminar, quiero ver contigo el libro de Génesis capítulo 22, cómo Dios es conocido. Génesis capítulo 22, versículo 14 dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto, o sea, Jehová Jireh. ¿Qué quiere decir Jireh? Quiere decir proveedor, aquel que provee. Proveyó un cordero en ese momento para sacrificar en vez de Isaac. Proveyó el cordero para sacrificio, para nuestra salvación, que es Jesucristo. Y proveerá también todas las cosas para saciar y satisfacer tus necesidades. Su palabra dice en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Hablando de forma física y de forma espiritual. ¿Cómo no nos dará con él? Si ya dio a Jesucristo, que es
no sé cómo puedo decir, me faltan palabras para explicar. Jesucristo, lo que tiene más valor. O sea, si ha sido capaz de dar a su propio Hijo, en otras palabras, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas con Él? Así que agarra esta palabra para tu vida, porque Dios es Jehová Jireh, aquel que va a satisfacer tu vida. Quiero terminar haciendo una oración. Espero haberme expresado bien para que ustedes hayan podido entender, los que están ahí presentes. Y si no ha quedado claro, vuelve a ver el video, lee otra vez los versículos y no soy yo que quiero convencer a las personas, sino es su propia palabra que va a ayudarnos a convencernos a nosotros mismos que no dependemos de nadie más, solamente de Dios. Señor, te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por el tiempo que tú nos has permitido. Te agradezco por las personas que han escuchado y por tu precioso Espíritu Santo que nos ha dirigido. También te pido que continúes, Señor amado, hablando en nuestras vidas, guiándonos, Señor, por el camino correcto, Padre. No a una religión, sino en lo que está establecido en tu palabra, en lo que tú has dejado para que de esa forma podamos vivir. Te pido, Señor amado, que nos des esa comprensión, que nos ayudes a entender, Dios poderoso, que no son los ritos, que no son las costumbres que hemos aprendido, aquello que nos acerca a ti, sino tu palabra, conocerte en oración, conocerte en la lectura. Ayúdanos, Padre. Queremos saber más de ti, queremos acercarnos a ti. Sé nuestro proveedor en nuestras vidas, como hasta ahora lo has hecho, Señor amado. Yo te doy gracias, Señor, de forma personal, por todo lo que has hecho en mi vida y sé que lo continuarás haciendo. Gracias, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, eso era lo que yo quería compartir con ustedes en este día. Y bueno, espero que se haya entendido, que sea de bendición para cada uno de nosotros, porque esto no tiene que ser bonito. Ay, la prédica estaba bonita. No, no tiene que ser bonito. Tiene que ser real en nuestras vidas. Cada prédica que tú escuchas no tiene que ser bonito, sino tiene que ser algo que aprendiste y que comiences a vivir en esa nueva verdad que aprendiste. No nueva en el sentido de que recién apareció, sino que de repente recién lo escuchaste. Porque en la Biblia ya estaba escrito que Jehová es Jehová Jireh, aquel que provee, aquel que nos da para nuestras necesidades, aquel que está interesado en la parte espiritual, en la parte física. Entonces, cada prédica que escuchas, es claro, te puede agradar, puede ser bonito, pero más allá de eso, es para que tú aprendas, para que tú lo guardes y comiences a vivir en esa palabra. Amén. No se olviden que el día domingo a las 10 de la mañana estamos en la iglesia de forma presencial. Ya podemos abrir las puertas. Claro que no al 100%, sino pocas personas. El domingo, después de un mes, hemos vuelto a abrir. Fueron pocas personas y otros han estado viendo la transmisión. Así que los invitamos para este domingo a las 10 de la mañana al culto presencial. Desde las 10 de la mañana empezamos. Tratamos de hacerlo lo más rápido posible con todas las medidas, hermanos, que se tiene que respetar y claro, para nuestra protección también. Ya, domingo 10 de la mañana, entonces los esperamos. Voy a saludar a las personas que dejaron acá por último y no leí. Nos quedamos a la hermana Betty, ¿no? Luego Ismael Junior, Tainá Mancuso, ellos son de Brasil, unos amigos queridos de la ciudad de Garza, que también están ahí. ¿Quién más? Mi esposa, luego la hermana Norma también, que manda saludos, también Lía. Pastor Carlos Eduardo Carvalho, qué gusto que nos haya acompañado, no sé si continúa con nosotros, pero un abrazo para él. También mi hermano de Brasil, Valmir Rodríguez, de la Bajada Santista, un gran amigo también, muy cariñoso, es muy cariñoso, se le extraña bastante. Mi tío Roby también, desde Italia, no sé si está ahí, gracias tío por acompañarnos, que Dios te bendiga. Nuestra hermana Jesús Emperatriz, también ella desde muy lejos, allá en los Estados Unidos, manda sus saludos también. Oración, la hermana Jesús pide, ¿no? Por salud, amor y justicia para Graciela, una anciana de 86 años, que Dios pueda bendecir la vida de ella. Nadie más manda sus saludos. Hermanos queridos,
Continuemos orando como les pedí por la hermana Lucy, por nuestra hermana Mari, por nuestro hermano Hernán, que están delicados de salud y los necesitan recuperarse. No se olviden, a los que están aquí en Cusco, domingo a las 10 de la mañana los esperamos. Que tengan una buena noche, reflexionen en este mensaje y en esta palabra, que Dios pueda bendecir cada vez más sus vidas, sus hogares, que pueda proveer el trabajo y el alimento que todos nosotros estamos necesitando y la salud, no solamente física, sino también espiritual. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga grandemente. Un abrazo para todos ustedes. Un beso fuerte, fuerte, fuerte y cariñoso. En el nombre de Jesús. Nos vemos el día domingo. Amén. Chau, chau.